Comenzamos con una noticia sobre la represión contra José Daniel Ferrer García, quien es líder del grupo de oposición política no oficial Unión Patriótica de Cuba, que continúa detenido desde el 11 de julio del 2021, cuando fue puesto en prisión en el contexto de las protestas tan conocidas internacionalmente. Sus familiares desde entonces continúan denunciando las violaciones de los derechos humanos a que está siendo sometido día tras día, tratando de quebrantar su ideología. En el día de ayer, su hija Marta Beatriz Ferrer reclamó ante la opinión pública internacional justicia para su padre. Veamos. Después de 3 meses exigiéndole a la dictadura de Raúl Castro y Díaz-Canel fe de vida de mi padre, el 22 de junio llevaron a la familia al pasillo que lleva a la celda de aislamiento donde lo tienen confinado desde el 14 de agosto del 2021, celda preparada para ser torturado física y psicológicamente. Lo vieron en ropa interior con dificultades para caminar, fuertes dolores en las manos y piernas, extremadamente delgado, con dolores en las muelas y pérdida de la visión, el cuerpo lleno de lesiones producidas por una bacteria en la piel. Contó que en los meses de abril y mayo no podía caminar y ahora lo hace con dificultad. No sabemos qué puede estar ocasionando los dolores inmovilizantes y tampoco tiene atención médica. También le contó a sus familiares que fue llevado al clínico quirúrgico a extraerle una muela mala que tenía y como método de tortura le extrayeron unas muelas buenas y le dejaron las malas. Un agente de la dictadura de Raúl Castro y Díaz-Canel fue a su celda a burlarse y amenazarlo diciéndole que todo eso era evitable si se iba del país. Queda claro que la dictadura de Raúl Castro y Díaz-Canel quiere acabar con la vida de mi padre José Daniel Ferrer y está haciendo todo lo posible para terminar con su vida. Le exigimos a la dictadura de Raúl Castro y Díaz-Canel la libertad de todos los presos políticos, la libertad de mi padre, el cese de las torturas a todos los presos políticos y los opositores que luchan por la libertad. Señores, una extraña ola de incendio está sacudiendo la isla de Cuba, principalmente en instituciones estatales, que le ocasiona cuantiosas pérdidas al régimen. El último de estos incendios ha sido reportado en Manzanillo, ciudad localizada en el oriente cubano, y precisamente en el almacén del astillero del Golfo que se llama Astigol, donde había grandes depósitos de resina y materia inflamable utilizados en la reparación de embarcaciones. Medios de prensa señalan que las llamas se desataron ayer jueves cerca de las 5:15 de la madrugada en el almacén de resinas de la entidad 1 de los 6 más importantes de Cuba. Hasta ahora no existe idea exacta de las pérdidas, aunque varias fuentes coinciden en que al menos 5 bomberos resultaron heridos, uno de ellos en forma grave. El sitio oficial Cuba Debate, esto es del régimen, remarcó que al momento de comenzar las llamas solo se encontraban en la empresa el personal de guardia. Sin embargo, omitieron, como se ven en las imágenes, la llegada tardía de los bomberos. Señores, quedó captado en cámara una tremenda pelea entre al menos 4 cubanos en plena calle de Marianao. Esta pelea ocurrió cerca de la famosa plaza de Marianao, sitio que se encuentra en la avenida 51 de La Habana. Según se aprecia, algunos civiles también trataron de evitar que el suceso llegara a males mayores, sin embargo acabaron recibiendo golpes. Allá había hasta el chofer de la bobo que se bajó para ver cómo se paraba aquello y no había control. Pero además impresiona que muchas de las personas, en vez de intervenir, ayudar de alguna manera, lo que hacen es contemplar pacíficamente cómo estas personas se dan tremenda tunda unos a los otros allí. Y además va creciendo, como van viendo, se va poniendo peor cada vez. Y viene el dale al que no te dio, como se dice en Cuba. Esta violencia en las calles de Cuba está un poco a la moda, digamos, para decirlo en algún término muy cubano. Hoy quisimos investigar si la violencia es que cada vez se agudiza más, si esto es verdad, y si que es verdad también que hay más asaltos con armas blancas, con pistolas y robo. Y por eso conversamos con la periodista independiente Camila Acosta y con Reinaldo, un cubano de a pie, de 2 puntos diferentes de la isla. Veamos lo que nos dijeron sobre la posibilidad de que la violencia se esté disparando realmente en Cuba. En los últimos años, sobre todo, que ha aumentado esta ola de violencia, de robos, de asaltos en Cuba,
Esto ha ocurrido sobre todo en tiempos de mayor miseria, de mayor escasez, de desesperación de la población. Lo vivimos sobre todo durante la peor crisis o las peores etapas de la pandemia. Años antes se veía, sobre todo en los días antes de fin de año, es decir, que ya que la gente se veía sin recursos para poder disfrutar el fin de año, pero yo creo que esto que estamos viviendo, decía, es evidencia, es muestra de la desesperación que hay en Cuba, de la miseria que hay en Cuba, de gente que no tiene más alternativas que robar para subsistir. Lo malo es que esa miseria y esa desesperación nos lleve a la inhumanidad, o que algunos los lleve a la inhumanidad, porque es muy difícil robarle a una persona que esté caminando por la calle, o entrar a una tienda de un cubano igual que tú, o una casa de un cubano igual que tú, que está pasando por las mismas necesidades, y robarle, ¿no? Ahora, en estos momentos, ahora, lo que más está sonando es la gente robándose los teléfonos, quitándote el teléfono y matándote. Si te tienen que matar, te matan. La policía lo que está metiendo preso a la gente que están hablando con turismo y le está metiendo multa. Y ahora lo está mandando a la gente para Valle Grande pendiente porque no es causa, no es nada. Y la policía está acabando aquí. Este país está de mano. Todo esto no va a maquillar, pero bueno, imagínate tú. Hay que seguir peleando, hay que seguir para adelante. Y la gente, tú sabes, no puedes dejar un teléfono a él, no sé, eso, y por la noche no puedes estar dando con teléfono. No, por la noche tú no puedes andar con teléfono, tú puedes andar con teléfono guardado, pero cuando lo saques, sabes que te cogen y te matan, si te tienen que matar. Terrible la situación de la violencia, pero también la situación del estado físico de las carreteras y las calles. Le estamos diciendo que tome precaución en su casa por las imágenes que vienen a continuación. Tome discreción. Esto es un accidente de tránsito, al menos un fallecido dejó este lamentable choque entre un camión y un tren en el reparto Mazorra por la carretera panamericana del municipio Boyeros de La Habana. El accidente fue publicado en redes por el grupo Accidentes Buses y Camiones y por Más Experiencia y Menos Víctimas, así se llama. El usuario que grabó las imágenes mostró lo que aparentaba ser un cuerpo aplastado bajo el camión, mientras algunos testigos intentaban socorrer al herido. Se desconocen las circunstancias del accidente. Repito, tomen precaución, las imágenes son fuertes. A ver, aquí en Mazorra, aquí por Panamérica, aquí en Boyeros, caballero. Miren esto, el tren ahora mismo lo que le acaba de hacer un carro ahí. Vienen llegando esta gente ahora después de una hora después. Todavía está ahí escachado. Todavía está escachado ahí. Pero claro que no, chicos, eso se ve, mírame, desde que viene por el prefabricado se ve. Espera que pase el tren. Me da tiempo. Papi, está vivo, no están ayudándolo. ¿Cómo tú vas a decir? Él te va a decir si está vivo, ¿cómo tú vas a decir que no lo toca, Oscarito? ¿Tú eres loco? ¿Cómo tú vas a decir que no lo toquen? Tú me vas a volver loco a mí. Después que pase lo que pase. No lo toques, eso no es un asesinato ni nada de eso. Eso no es un asesinato, esto fue un accidente. No lo toquen ni nada de eso. No importa, no es como una gasolina como esta. Cuando venga la cosa esa, no. ¿Y cómo saben si no está vivo o si ustedes allá? El joven cubano Marco Antonio Alfonso Breto, un preso político que escapó por mar de la isla, se encuentra detenido en una prisión en Bahamas y está a riesgo de ser deportado de nuevo a Cuba, lo que lo devolvería a una cárcel del régimen. El joven de 21 años pasó un calvario en Cuba donde durante unos 4 meses permaneció escondido de las autoridades, hasta que logró salir en una embarcación con destino a Estados Unidos, pero que por motivos que su madre desconoce, dejó a los inmigrantes en las Bahamas y no en los Estados Unidos. En este país estuvo primero en un centro de detención de migrantes, pero cuando supo que lo deportarían para Cuba, se escapó.
y por un mes aproximadamente estuvo huyendo y escondiéndose. Dormía donde le cogiera la noche, hasta que los oficiales de migración lo encontraron y lo volvieron a apresar en la noche del 24 de mayo. Su madre, María Isabel Breto, contó que en este último arresto su hijo fue sometido a una golpiza que le provocó convulsiones debido a que es epiléptico. La expectativa de la madre, María Isabel Breto, es que su hijo pueda acceder a asilo político en un país democrático y salvarse de la deportación a Cuba, pues teme por las represalias que podía enfrentar de caer nuevamente en manos de las autoridades del régimen. Señores, el cambio de política migratoria de Serbia para con los cubanos, a los que les ha retirado el libre visado, deja a muchos emigrantes cubanos en un limbo legal. Nuestra colega Alejandro Marcano Santelli nos presenta la historia de dos de estos cubanos en un reportaje que realizara para Telemartí. Veamos. Fernando Almeida Rodríguez y Remy Hernández son dos jóvenes cubanos de 31 y 27 años respectivamente que se vieron obligados a escapar de la isla después de las masivas protestas antigubernamentales del 11 de julio del 2021 para evitar la persecución del régimen por su activismo. Es muy triste cómo Cuba refleja más o menos una especie de campo de concentración en el que tu única opción es morir en silencio y no quejarte. Rodríguez y Hernández eligieron Serbia, un país en la península balcánica europea, porque se encontraba entre los pocos países del mundo que no requerían visas de entrada para los cubanos. Allí buscaron asilo político. A Rodríguez ya se le otorgó y la solicitud de Hernández aún está en curso. Entiendo que todo país y toda región tiene derecho a controlar sus fronteras y a decidir que quién viene y quién no. Respeto eso. Lo que no respeto y no entiendo es que sabiendo que mucha de esta población son casos humanitarios o casos de refugiados y les cierras la puerta, ¿qué pasa con estas personas? Belgrado revocó el libre visado de los cubanos. Serbia tomó la decisión bajo la presión de la Unión Europea, a la que quiere unirse. Para Rodríguez, sin embargo, la decisión solo significa que los cubanos como él ahora tendrán menos opciones si desean huir para evitar la presión del régimen comunista o escapar de la pobreza agobiante. Sí, no iba a dejar de intentar luchar por los derechos humanos de mi país, tratar de defender la justicia para las personas que no merecían ese trato solo por pensar diferente. Mis únicas opciones eran la cárcel o irme. Las relaciones amistosas entre Cuba y Serbia se remontan a una época en que Serbia era parte de la antigua Yugoslavia, dirigida por los comunistas, lo que resultó en una pequeña comunidad cubana allí. El mes pasado, Belgrado recibió al gobernante de Cuba, Miguel Díaz-Canel, en un momento en el que el presidente de Serbia, Aleksandar Vučić, también ha enfrentado semanas de protestas callejeras contra su gobierno, cada vez más autocrático, según sus críticos. La situación es muy mala, o sea, no hay comida, no hay electricidad, no hay medicina para una señora de 80 años en cama, o sea, es una situación muy mala. El abogado serbio Nikola Kovačević, que representó a Rodríguez en el procedimiento de asilo, también dijo que los cambios en las políticas de visa de Serbia expondrán a muchos refugiados de Cuba, África y Asia a caminos más largos, peligrosos y complicados para llegar a Europa. Hay un historial de solicitantes de asilo cubanos que no son como en España, que es un destino principal para la gran mayoría de ellos, pero aún así era la ruta más segura de protección y ahora ya no existe, fue cancelado y sí, ahora las opciones para estas personas se han reducido. Los países de la Unión Europea acordaron el mes pasado una reforma de la ley de asilo y una responsabilidad compartida para los inmigrantes que ingresan a Europa sin autorización. Hungría y Polonia se opusieron al acuerdo, lo que refleja la desunión en el bloque sobre la migración. Hacemos la primera pausa y al regresar, el régimen cubano le abre la llave al envío de paquetes a Cuba, tanto para particulares como para MIPYMES. Estas son las empresas privadas, estas nuevas que se han creado. Hablamos con especialistas en este mercado desde aquí del sur de los Estados Unidos para conocer los cambios. Y se acabaron los millones de dólares en pasajes de cubanos. Los nicaragüenses reportan que ya no viene casi nadie desde la isla y por supuesto están culpando ¿a quién? A los Estados Unidos. Ya le contamos, no se vaya, regresamos enseguida. Para mí es